Me alucina ver que en pleno siglo XXI aún se conservan estas edificaciones propias de la época comunista. Para ponerlos en contexto, Montenegro es un país relativamente nuevo, no tanto por su historia, que viene de antes de Cristo, sino por los vaivenes que ha sufrido a lo largo de todos estos años. Hasta el año 2006, todo este territorio formaba parte de Serbia y Montenegro. Y antes, desde 1919, todo esto fue parte del territorio de Yugoslavia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Montenegro fue invadido por los italianos primero y por los alemanes después. Y la ciudad de Podgorica fue bombardeada más de 60 veces. Casi toda la ciudad terminó en ruinas. Por eso se llevó a cabo un proceso de reconstrucción durante la época del comunismo, cuando Montenegro se incorpora a Yugoslavia. Miren la cantidad de edificios, bloques de cemento, color gris, monocromático. Aquí vive la gente. Muchos de los habitantes de Podgorica tienen una casa que se parece a esta. Si pones un pie en el paso cebra, uy, pasan las motos. A pesar de que hay mucho tránsito, ni bien pones un pie en la senda peatonal, los coches frenan. Y es un dato importante a tener en cuenta porque el peatón sigue teniendo prioridad, por lo menos en esta zona de Europa. Vamos a hacer la prueba, que acá hay un montón de gente. Esto está por un montón de tráfico y sin embargo nosotros cruzamos como dos reyes. Pero se producen estos atascos, miren, una mini rotonda, muchos vehículos yendo de un lado para el otro, algunos bocinazos, cuando llegan a la senda peatonal tienen que frenar. Bueno, se produce como un inconveniente ahí de tránsito bastante interesante, lo hemos visto en varias partes de la ciudad, es como que siento que faltan semáforos. Esto me llama mucho la atención. Ponen letreros, carteles que homenajean a los fallecidos en la última semana, como para que la gente se entere, los vecinos, y puedan dedicarle una oración quizás, o tan solo tenerlos ahí presentes. Sí, y están siempre en las paradas de bus. Estamos viendo que por las calles hay en algunos tramos ciclovías para que las bicicletas puedan pasar por el costado sin interrumpir el tránsito. De todas maneras, acá se pone un poco complicada la cosa porque hay varias piedras. No sé cómo harán las bicis para sortear este obstáculo. No hay tantas bicicletas como en otras partes de Europa donde prácticamente todo el mundo se moviliza en bicicleta. Es muy divertido pasear por la ciudad de Podgorica porque tiene un diagrama, una organización de calles que es bastante caótica. Entonces lo más probable es que cuando en el mapa veas que una calle no continúa, cuando la empezás a caminar encontrás que tiene recovecos que acortan distancias y que crean esas calles que todavía no se reflejan en los mapas. A nosotros nos gusta andar por la calle, saber cómo es el pulso cotidiano de las ciudades que visitamos, el día a día básicamente. Esto lo hacemos todo el tiempo porque consideramos que es la mejor manera para conocer lugares. Nos hemos cansado de decirlos, camine señora, camine. Debajo, los grandes edificios suelen tener locales comerciales, es decir, arriba están las viviendas donde vive la gente y por debajo están los comercios. Miren, la oficina de correo, la posta. Uy. No. Okay. Nos acaban de ofrecer marihuana, ¿no? Según pudimos entender, no estamos en busca de eso, mucho menos en este país. Podgorica es una ciudad especial para recorrer a pata, caminando. Es muy chiquita, todo queda cerca. Muy tranquila. Como les contábamos al principio, muchos utilizan a Podgorica como escala y no como un lugar para salir a recorrer, y de aquí parten a otras zonas. Pero con el dato de que en Podgorica vive la mayor parte de la población de este país, ¿cómo te vas a perder un paseo por su capital que te va a permitir tener un abanico general de cómo vive la gente? Estamos caminando por un barrio muy tranquilo, hay algunas casas residenciales y por lo que observo ahí está la torre de una mezquita. Si bien la mayoría de los habitantes de Montenegro profesan la fe cristiana, también es posible encontrarnos con una cierta minoría musulmana. En Montenegro se profesan las religiones musulmana, católica ortodoxa y católica apostólica romana. A ver, vamos a intentar ingresar a ver si podemos verla por lo menos un poco más desde cerca. Las mezquitas suelen tener como una arquitectura muy austera y además de ser un lugar de rezo, también es un punto de encuentro social para los fieles. Esta es la mezquita Osmanamik, una de las mezquitas más famosas de la ciudad de Podgorica y que data del siglo XVIII.
Pero lo que estamos viendo ahora en realidad es una reconstrucción, porque esta mezquita en el 2011 sufrió un ataque incendiario. ¿Y cómo la reconstruyeron? Gracias a donaciones de Turquía. Bueno, porque en este territorio también vivió y gobernó el Imperio Otomano. Algo que observo es que hay muchos edificios en refacción. Algunos se están construyendo desde cero, otros están recibiendo mantenimiento. Y esto habla de un crecimiento notable de la ciudad. Bravo. Para italiano no, ¿eh? No, Argentina. Messi. Es muy común que la gente nos pregunte de dónde somos. Te preguntan, ¿desde dónde venís? ¿Qué estás haciendo acá? Siempre nos gusta aprender una o dos palabras del idioma local para poder comunicarnos. Es muy difícil entender una lengua cuando uno no la habla de toda la vida, pero igualmente con decir Zdravo ya la gente te hace una mueca, una sonrisa, porque los estamos saludando, les estamos diciendo hola. Y si decimos gracias, entonces tenemos que decir fala. Los montenegrinos son gente muy sociable. Podemos encontrar numerosos bares, pubs y restaurantes que siempre están repletos de gente disfrutando de una rica comida y una cervecita. Está buenísima esta birra. Es livianita, pero que tiene un fondo ahí como con un carácter que está muy rico. Al igual que en Albania, estamos viendo que hay muchos vehículos Mercedes-Benz. Que estos Mercedes son más nuevos que los que están en Albania. Es cierto, es cierto. Hay algo que me gusta de la ciudad y es que no está masificada el turismo. No te estás chocando con turistas totalmente enloquecidos en cada esquina. Y eso permite que la experiencia, aparte de tener una cercanía con el local, sea mayor, esté mucho mejor. Estamos en pleno centro de la ciudad y sin embargo, miren, al costado podemos apreciar que hay un enorme espacio verde. Miren la cantidad de plantas que estamos viendo y por debajo El río Ribinka, uno de los ríos más importantes y que tiene el dato curioso de separar la parte antigua de la ciudad de la parte nueva. también nos encontramos en un país que tiene un cordón montañoso alrededor que lo convierte en una zona potencial de terremotos. Además de los bombardeos y las incesantes guerras que han azotado a este territorio, hubo grandes movimientos sísmicos en la región que originaron grandes destrozos. Aparte del encuentro entre la ciudad vieja y la ciudad nueva, hay el encuentro de dos ríos en esta playita, porque se encuentran el río Ribinka y el río Moraca. Suscríbanse al canal. Me encanta el agua pública de Podgorica porque sale helada y riquísima. Por las calles de Podgorica es posible encontrar varios bebederos que te permiten tomar agua potable de manera fresca y natural. Y no solo ahorramos dinero, sino que también cuidamos un poco el ecosistema. Esta ciudad tuvo muchos nombres. Ahora la conocemos como Podgorica, que al mismo tiempo también fue uno de sus primeros nombres. Pero compartió nombre con uno de los ríos que le acabamos de mostrar, el río Ribinka, y también se llamó Titogrado. Tito forma parte de la historia grande de Yugoslavia. Fue quien derrotó al ejército fascista cuando invadió toda esta región en la época de la Segunda Guerra Mundial. Para lograr un consenso equilibrado dentro de Yugoslavia, Tito le dio cierta autonomía a las diferentes repúblicas que conformaron el Estado. De alguna manera se desmarcó un poco del comunismo soviético que pretendía un bloque unificado y durante varias décadas logró apaciguar los ánimos nacionalistas de las diferentes regiones. Vivió hasta 1980 y al día de hoy se lo recuerda con estatuas y con algunas simbologías. Durante los 40 años que entre otras cosas Podgorica se llamaba Titogrado y Tito era la figura más importante del gobierno de Yugoslavia, esta región experimentó un crecimiento muy grande tanto en educación como en cultura como en salud, lo que trajo mucho progreso y fue muy importante para la reconstrucción del país después de la Segunda Guerra Mundial. También comenzaron a levantarse estas torres monumentales destinadas a la vivienda de personas, pero no todo es color de rosa, porque muchos afirman que Tito era un líder carismático, pero muy dictador. Estamos en la plaza principal de Podgorica, la plaza mayor podríamos decir. Sí, la Plaza de la República le dicen acá, en Podgorica. A nuestros alrededores podemos ver que hay un montón de locales comerciales que son estas arquitecturas típicas funcionales del comunismo. Bloques de cemento que albergan grandes cantidades de departamentos o locales que funcionan para el comercio y muchos pasillos y recovecos. Ahora vamos a meternos en alguno de ellos porque suele haber muchas sorpresas. Yo creo que también hay que encontrar el arte, la estética a estos bloques de cemento, como le dice Lele, porque la verdad es que la arquitectura soviética tiene muchos perfiles y cambia mucho a medida que vamos recorriendo los distintos países que pertenecieron a este movimiento.
Acá podemos ver que hay un gran centro comercial. Imagino que venden de todo, ¿no? Vamos a ver, vamos a cruzar a ver qué nos encontramos. A mí estas arquitecturas, estas combinaciones me encantan porque nos interpelan a todos desde nuestra propia historia. Esa pantalla LED que es un símbolo del modernismo, de la actualidad, mezclada con los bloques de cemento que ahora está convertido en un mall. Es alucinante cómo el pasado y el presente se mezclan en esta región del mundo. Lo primero que encontramos es una librería. Una interesante librería que tiene de todo. Creí que iba a haber más locales abiertos, no hay tantos locales abiertos, no sé si es que no están funcionando o que están cerrados de manera temporal. Estamos encontrando en muchas galerías y en muchos locales comerciales casas de apuestas y en serio que lo vemos por lo menos en todas las cuadras, o sea, entiendo que acá el movimiento de las apuestas deportivas y de los juegos tipo casino está muy fomentado y muy extendido en la sociedad. Este centro comercial está bastante venido a menos, tengo que decir, ¿no? Imaginé que por estar cerca de la Plaza de la República hay que tener un poco más de movimiento. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Prefieren centros comerciales llenos de estímulos, luces y demás ofertas? ¿O les gustan estos lugares en donde tan solo uno va a buscar lo que necesita y no se tientan con ninguna otra cosa? Acá, mira, otro local de apuestas deportivas. Está enfrente del anterior. Sí. Realmente hay 2 o 3 locales por cuadra, o sea, es una cosa de loco. También hay muchas joyerías, comercios que venden joyas, oro, plata, un poco de todo, ¿no? Y ahí hay otro local de apuestas, o sea que en menos de 100 metros hay 3. Acá estamos caminando por una de las calles comerciales, ¿no? En esta zona hay muchos locales de todo tipo. También hay algunos locales que están en alquiler. Imagino que por la crisis de los últimos años, incluido la pandemia, muchos locales todavía no han encontrado su punto más álgido. Montenegro se jacta de ser el país de la región que logró su independencia sin derramar una sola gota de sangre. Al menos eso es lo que dicen aquellos políticos que formaron parte de la transición para la separación entre Serbia y Montenegro en el año 2006. ¿Qué trajiste? Traje un pan de queso que está hecho como con especias. Muy rico. Caminando por las calles de Podgorica nos damos cuenta que es muy segura. Vemos que la gente deja apoyado sus pertenencias en el bar, en la mesa del bar y van al baño. Es algo que no es tan habitual de ver en muchos otros países del mundo, inclusive dentro de Europa. Montenegro no forma parte de la Unión Europea todavía, porque las intenciones son claras. Sin embargo, tiene la moneda euro como moneda de circulación dentro de todo el país. Estamos caminando por el corazón de estos bloques de cemento que veíamos en el ingreso. De afuera parecieran que son todos grises y hasta incluso un poco lúgubres, pero sin embargo podemos ver que hay mucha vida. Están las señoras en los balcones colgando la ropa, disfrutando un poco del sol, y penetrar en esos bloques de cemento, caminando por los pasillos, que por lo general suelen ser los lugares en donde se aparcan los coches, dejan otra impresión muy diferente a si los vemos de lejos. Estamos llegando al Templo Ortodoxo de la Resurrección de Cristo, el templo ortodoxo más importante de todo el país. Es gigantesco, espero que ustedes estén pudiendo observar a escala mi tamaño con el de este templo. Y dicen que lo más impresionante está dentro, inside, pintadito en el techo. Vamos a ver si podemos entrar. Y enfrente de la iglesia ortodoxa, como si con la fe no fuera suficiente, encontramos un viejo y conocido patio cervecero. Este edificio moderno, todo espejado, pareciera mucho más actual que los viejos edificios que estamos viendo. Claro, Lele, porque esta es la parte nueva de la ciudad. Del otro lado del río está la vieja. Precisamente a partir de los 90, cuando Yugoslavia deja de tener injerencia en este territorio, Montenegro empieza a abrirse al mundo y también a incorporar muchísimo turismo. Por eso la ciudad está en constante reconstrucción y uno de los puentes más modernos es aquel que podemos ver allí. Se llama el Puente del Milenio y un poco está ligado a eso que les contaba, de que a partir de los años 2000, Montenegro y toda la región balcánica ha crecido de manera exponencial. Estamos atravesando el Puente del Milenio, el puente más reciente construido en la ciudad de Podgorica. Es realmente muy vistoso desde lejos, pero atravesarlo también está buenísimo, porque todos estos pilares blancos le dan como un efecto único. Y además, estamos en un horario ideal. Es la caída del sol, el horario del atardecer.
Estamos en Podvolat, un restaurante típico, que es la entrada al barrio antiguo de Podgorica. Esto es una fiesta. Llegaron. Mirá qué es esto. Los yapra. Esto a Lele le encanta porque viene de su tradición familiar. Bueno, vinieron también los pimientos rellenos, miren. Son pimientos que están rellenos con carne. Este plato es delicioso, lo comimos en Bulgaria. Voy con el yapra, que es la hoja de parra. Tiene mucho aroma, ya estoy sintiendo el olor. Es muy suave el relleno, está hervido hace muchas horas. En realidad no es hervido, se hace con el vapor. Y todos los ingredientes se van amalgamando con los condimentos y con el calorcito de la olla. Es una cosa realmente espectacular. Y en el mismo movimiento voy a probar el pimiento relleno. Es un pimiento amarillo, como los que veíamos en el mercado. Y tiene arroz y mucha carne triturada. Se lo mando entero. A ver, teníamos muchas ganas de venir a comer comida típica de estos lugares porque nos encanta, ¿no? Es riquísimo. El caldo tiene un gusto a la carne, al pimiento, a los condimentos. Esto tiene paprika. Sí, se nota. La paprika, que es mi condimento preferido del mundo mundial. Panza llena, corazón contento, dicen las abuelas, y nosotros damos fe de que esto es así, es Montenegro. Así que seguimos viaje, nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta luego!